Shalom a todos. Vamos a estar analizando en estos minutos la Haftará de esta semana que la encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 7 en adelante, desde el capítulo 7, versículo 51, al capítulo 8, versículo 21. Ya en nuestra paracha hemos hablado netamente de la construcción del tabernáculo. En el estudio que hicimos el día de ayer estábamos hablando netamente también de la importancia de Betzalel. Y en este caso, nuestra Haftará, sin lugar a duda, está muy familiarizada con la construcción del Mishkan, por el hecho de que en este caso estamos analizando y estamos viendo la construcción del Mishkan hecho por Shelomo. Ahí vamos a estar analizando netamente varios puntos de importancia relacionados también con los diseños que emanan de David, desde el reinado de David, hacia ya su hijo Shlomo, en donde por haber sido un reinado de muchas batallas, no se le fue permitido a David Amelech que fuera él el constructor del Mishkan. Em, Había mucha sangre ya derramada en ese reinado, por lo tanto se requería de otro tipo de reinado para que así el Mishkan pudiera ser levantado. Y es así como podemos ver de que el reinado de Salomón se caracteriza netamente por un reinado de mucho shalom, de mucha paz, en donde hubo crecimiento, hubo desarrollo, y es así donde claramente a través de la sabiduría que también podemos ver netamente en la vida de Betzalel, así también en Shlomo vemos grados de sabiduría que le permiten la construcción de este Mishkan y, y sacando y extrayendo algunos puntos que nos van a servir a cada uno de nosotros para poder entender cuál es nuestro rol y nuestra tarea en todo este asunto. Acá podemos ver de que la culminación del tabernáculo en el desierto tiene su paralelo con la culminación del templo de Shlomo en Jerusalén, del cual trata la Haftará que estamos analizando en este día. La narrativa está repleta de referencias al pasado, pues de acuerdo con nuestra emuná, con nuestra fe, es esencial que fundamentemos nuestra vida en la tradición que absorbimos en las tiendas de nuestros patriarcas, en la Torá que nos fue revelada en la teofonía del Sinaí y en las costumbres que se han ido arraigando en nuestro pueblo a lo largo de las épocas. Entonces, entendemos a Pecudei como ese día de encuentro, y si nos tomamos de lo que nos dice Rachi, que es el día en que se erigió el tabernáculo y Israel fue como una novia ingresando a la jupá. Por lo tanto, Pecudei es el día, es ese día, ese encuentro. Es el encuentro de Hashem con su pueblo, es el lugar en donde van a habitar, el lugar en donde pueden estar conectados, donde pueden estar juntos. Por eso, como analizábamos y decíamos en los estudios anteriores, el templo en cierta manera se transforma en un símbolo muy potente para nuestro pueblo por el hecho de que ahí nosotros entendemos que la cultura de nuestro pueblo era templocéntrica. Por lo tanto, porque entendemos de que es el lugar en donde estaba la unión, estaba la comunión entre Hashem y también nuestro pueblo. Por lo tanto, por esa razón Rashi lo menciona como tal, es ese día de encuentro en donde prácticamente Hashem y su pueblo son uno solo. Y esa es la importancia que nos da a entender la culminación y el hecho de que el templo haya sido construido. Tenemos varios detalles, vamos a tocar algunos solamente en este estudio relacionados a la porción de esta semana y podemos ver de que toda la obra se completó. Y si nos vamos netamente a los comentarios de nuestros sabios en la Pesictá Rabatí 6.7,
también aprenden esto de otros versículos de esta sección del libro de Reyes. ¿Y qué es lo que nos dice el 7:51? Se completó toda la labor que hizo el rey Salomón para la casa de Dios. Y ellos se preguntan por qué está recalcado en este versículo que se completó toda la obra del templo, si realmente podría haber estado escrito en el versículo, se completó la labor que hizo el rey Salomón para la casa de Dios, sin necesidad de escribir la palabra toda. A lo que responden que si hubiera habido un solo detalle incompleto, es decir, si el santuario no hubiera sido totalmente de oro, realmente no se podría decir que estuvo toda la labor de la construcción del templo completa. Por lo tanto, es acá en donde entendemos de que en los escritos, en los libros proféticos, en la Torá, se da mucho énfasis a los detalles, a las palabras, por el hecho de que no están por estar o porque sobren, sino que tiene un fundamento como tal, y es ahí en donde los sabios le dan aquel fundamento en la palabra toda. Por lo tanto, no es algo redundante, sino que es algo que efectivamente tiene su significado. Y es acá en donde prácticamente nos lleva a entender que el templo tiene una similitud con el hombre. Y el hombre tiene una similitud con el templo sagrado. Cuando Dios le ordenó a Moshe que construyera el Mishkan, le dio la lista de los materiales necesarios para su realización. Hubiéramos pensado que después estaría escrito, y harán para mí un santuario y moraré en él. Es decir, que Dios morará en el santuario, pero para nuestra sorpresa, en realidad, allí está escrito, y harán para mí un santuario y moraré en ellos. Lo vemos en Shemot 25:8, es decir, que los hijos de Israel, en los hijos de Israel, así como el templo de Jerusalén era Shalem, completo, así también la persona debe tratar de serlo. Y eso es una responsabilidad que cae en cada uno de nosotros por el hecho de que vemos un diseño, en este caso en el Mishkan, en donde vemos claramente la perfección de la elaboración de las cosas, de la construcción, etcétera. Por lo tanto, todo esto a nosotros nos ayuda a entender efectivamente cómo deben ser construidas las cosas y así también cómo debiésemos construir prácticamente nuestras vidas para que de esa manera la presencia de Hashem habite en cada uno de nosotros. Entendemos que Hashem no va a habitar donde hay mezcla, donde hay pecado, donde hay idolatría, etc. Por lo tanto, debemos procurar cada uno de nosotros tener las vidas más rectas posibles para que de esa manera la presencia de Hashem esté en la vida de cada uno de nosotros. El Eterno va a morar en cada uno de nosotros. El Eterno mora en cada uno de nosotros y es por eso que debemos ir perfeccionando más y más nuestra vida. No es que Él vaya solamente o que esté el entendimiento, por así decirlo, de que va a estar morando en el templo, sino que netamente la relación es con su creación, con sus hijos. Y es ahí en donde prácticamente entramos nosotros con la responsabilidad de poder actuar de la forma en que la Torá nos dice, para que de esa manera podamos construir una habitación, una casa, en donde Hashem, su presencia, pueda habitar. Dicho eso, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios puede morar en los hijos de Israel? El mensaje es claro, si cada persona construirá dentro de él un santuario, es decir, un lugar de santidad. Entonces Dios reposará su santidad en cada persona. La regla general es que la santidad va hacia donde hay santidad, mientras que la impureza provoca o convoca a más impureza. Por esa razón es importante entender lo que nos dice también el principio de que el limpio limpiese más y el sucio ensúciese más. Por lo tanto, es acá en donde vamos entendiendo nuestro rol como hijos de Hashem para que de esa manera lo que podamos llamar a nuestra vida sea la santidad porque estamos en santidad y no que venga impureza a nuestra vida por estar en impureza. Para ello, es importante también entender el discurso de Shlomo en este caso. Y cuando terminaron, Shlomo comenzó su discurso inaugurando la casa para que Dios resida en ella.
Pero enseguida se dirigió al pueblo y recordó la historia que trajo hasta la construcción del templo. Volvió a hablar de su padre que quería construir el templo, pero fue Dios el que le dijo que no sería él, sino su hijo el que lo construiría. El rey David igualmente juntó los materiales que fueron usados por su hijo. La construcción del templo no fue una tarea fácil. Cuando cada uno tuvo su lugar, y es notoria la importancia que le da el rey Salomón a las contribuciones de su padre. Claro, porque efectivamente estaba en el anhelo, en el deseo de su padre poder hacerlo, pero como dimos la explicación anteriormente, no le fue permitido a él. Pero es acá en donde prácticamente también vamos viendo de que ese discurso lleva un potente mensaje también por el hecho de que está muy, muy relacionado con lo que vimos en la Parashá, con el estudio de la Parashá cuando se levantó el tabernáculo. Y es ahí en donde hacemos hincapié en nuestra responsabilidad para mantenernos de una forma correcta, para que nuestra vida sea una buena habitación para el Eterno. Y así también construir para otros. Así como la Haftará, ahora llegó el momento de volver a reunirnos, a estudiar, a rezar en nuestro propio lugar para construir una casa, una comunidad o un país. Nos necesitamos todos, tenemos que reconocer que llegamos hasta acá porque nos trajo una historia. Somos un eslabón de una cadena y como lo hizo el rey Shlomo, es importante agradecer a los que estuvieron antes de nosotros y a los que están construyendo al lado nuestro. Nadie sobra. Todos tienen un lugar de importancia en toda la obra, en todo el ministerio, en todo lo que está relacionado con nuestro trabajo espiritual. Por lo tanto, es fundamental que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia de aquello y que en todo podamos agradar al Eterno para que podamos ser buenas habitaciones, buenas moradas para su presencia. Así que el Eterno nos siga bendiciendo en este hermoso día de Shabbat y que todos juntos podamos seguir aprendiendo más de su Torah. Shabbat Shalom a todos.